En breve ya se despejan las incógnitas de cuáles van a ser las primeras acciones de gobierno, tanto a nivel nacional, que es donde mayor énfasis está puesta a la duda de qué va a pasar, más allá de que el sentido general, la orientación general que va a tomar el nuevo gobierno nacional está clara. Bueno, que resta saber cuál va a ser, cuáles van a ser las medidas que van a, o los instrumentos que van justamente a utilizar para llevar adelante el camino hacia ese rumbo que plantean, un rumbo de ajuste, de ajuste principalmente, dicho por ellos, y liberalización de la economía y demás. El domingo ya empieza el nuevo ciclo, digamos, de la Argentina, que un poco estamos en la previa, en el prólogo de se este hizo nuevo largo, ciclo. ¿no? Esta transición. Y eso que fue corta. Sí, y ordenada. Pero también hay nuevos gobiernos en la provincia de Buenos Aires, revalidando el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de La Plata sí vuelve a ser, es un nuevo viejo gobierno, vamos a decir, porque el intendente electo Julio Alac asumirá sus funciones el día 12 el martes que viene, 12 a las 10 de la 18 horas en el pasaje Dardo Rocha. Lo va a hacer ese día y no el lunes 11, porque ese mismo lunes 11 va a estar el gobernador Axel Kicillof asumiendo el segundo mandato. O sea, es nación, provincia y ciudad en ese orden. Exacto. ¿A la que le pasará como cuando volvés al colegio y todo te parece más chiquito? Porque él vuelve a la municipalidad después de 16 años. Entrará y dirá, mirá esto, ¿cómo estaba? Digo, estuvo 16 años y vuelve ahora. Y yo creo que algunas cosas han cambiado. Él fue intendente 16 años en esta ciudad durante 4 periodos consecutivos que comprenden desde el 1991 hasta el 2007, cuando pierde. ¿Cuántos años tenía cuando fue intendente por primera vez? No sé, pero era si joven, quieres lo podemos 40 googlear. tendría. Si quieren lo podemos googlear en un ratito para no ponerme yo a googlearlo. Yo lo googleo, pero más, o creo sea, que 30 y pico, supongo que era muy joven. Sí, creo que 35, 37. Mañana es el último día formal de la administración Garro, es decir, de Julio Garro. Recordemos, el intendente hasta mañana cumplió 2 mandatos, el intendente del PRO, que fue concejal y demás. Y ayer, en el día de ayer, tanto los intendentes electos de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires como legisladores provinciales y concejales de la ciudad de La Plata recibieron sus diplomas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. También está puesto el foco en los concejales, la nueva composición del Consejo Deliberante, porque el PRO, después de varios periodos, no tiene quórum propio, que se lo da eso, tener 14 concejalas del mismo partido. Es decir, ahora el PRO va a tener con esta renovación 12 legisladores que responden en realidad entre el PRO y los radicales. Hay que ver cómo funciona eso también, digamos, en la dinámica del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que es una relación que está en redefinición, en algunos con unas tensiones y unas rupturas explícitas muy notorias. De nuevo, vamos a ver qué pasa. Estamos en la previa del cambio de los cambios de gobierno. A priori hay mucho ruido, después sobre el andar se va a ir viendo cómo funciona, pero en la nueva composición, los nuevos concejales electos en la última elección son 12, son 5 del PRO, que están compuestos por Ganduglia, que renueva, Florencia Barcia, bueno, están ahí los nombres. 5 de Unión por la Patria, donde encabeza Pablo Elías, el joven militante de la Cámpora de la ciudad de La Plata. Creo que fue un ex alumno de Normal 1, quien tiene también posibilidades de presidir el Consejo Deliberante, según la tradición, eso hay que verlo. Y también los 2 concejales de La Libertad Avanza, que entraron en este nuevo ciclo del Consejo Deliberante de la ciudad de La Plata. Ellos sí asumirán el lunes 11 de diciembre a las 11 a.m. en lo que es la ceremonia, se va a dar en el Palacio Municipal de calle 12, 51 y 53. Así que hay expectativa un poco en qué va a pasar con eso. Julio Alac va a iniciar su 5º mandato. Vamos a ver en este contexto muy particular, donde tenemos particular de manera positiva para el gobierno de la provincia, vamos a decir, y para el peronismo, porque por primera vez, al menos en el último tiempo, tanto la ciudad de La Plata como la de Ensenada y la de Berisso, las 3 ciudades que conforman la región capital, el Gran La Plata, lo que se conoce como el Gran La Plata, responden a un mismo partido político, tienen afinidad política, pertenecen a un mismo proyecto y en consonancia con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
que, decíamos, el lunes va a asumir, Axel Kicillof va a dar inicio ante la legislatura bonaerense en su segundo mandato. Legislatura bonaerense que está, ahí está el flyer que compartieron en redes sociales. La carita. A las 6 de la tarde se convoca a Plaza San Martín, lo va a hacer justamente en la legislatura que se encuentra enfrente de la Plaza San Martín, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene una parada difícil, a priori se prevé que va a ser una parada muy difícil de cara a lo que se viene, teniendo en cuenta el plan de ajuste promocionado en su plataforma electoral. Sí, es la primera vez que Javier es un Milei. gobierno de ajuste y no sabes si lo está diciendo la oposición o el oficialismo. ¿Viste? Como que ellos también se reconocen como un gobierno de ajuste. ¿Quiénes? La Libertad Avanza. No, claramente. Vean como somos un gobierno de ajuste. Exacto. Dice, Frente a ellos hay nivel que nacional. ver qué va a pasar, porque la provincia de Buenos Aires es la que más aporta al Producto Bruto Nacional y es la que menos recibe en calidad de coparticipación. Coparticipación cuya norma no puede modificarse sin el consenso de todas las provincias, es decir, que hay poca expectativa de que eso vaya a cambiar. Sí que, hay que decirlo, mantuvo una reunión Axel Kicillof y otros gobernadores también peronistas la semana pasada con el que va a ser ministro del Interior del Gabinete Nacional, Guillermo Franco, un hombre del peronismo, donde, bueno, uno de los temas más sensibles para los distintos gobernadores son los fondos de obra pública, que es una de las propuestas de campaña de que se corta a cero, se frena a cero la obra pública, según Javier Milei. Vamos a ver de nuevo qué sucede respecto de lo que se propuso en campaña por parte de la Libertad Avanza con lo que después se termina haciendo. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo también, envió un proyecto de ley a la legislatura bonaerense para pedir endeudamiento externo. Es decir, hay un panorama muy complejo que se va a definir en gran parte en la legislatura de la legislatura provincial, cuyas autoridades están terminando de definir hasta este momento. Todavía no está decidido quién va a ser el nuevo presidente de la legislatura bonaerense. Durante el mandato anterior fue Federico Termín, que ahora fue electo como intendente de Lomas de Zamora, un joven legislador justamente del distrito del sur del Gran Buenos Aires. Están viendo si será Alejandro Di Chiara, que es un ex intendente de Montehermoso, o si puede ser alguna otra persona, o si se establece algún sistema, digamos, de alternancia. Un tiempo será uno y otro tiempo será otro. Todavía esa información está abierta, la vamos a ir viendo durante el trayecto del programa, pero no está cerrado, por eso hay movimiento. Están negociando, ahora. claro. Exacto. Además de las entregas de diplomas, que hablábamos hace un ratito, Lu, fuera del aire, además de las entregas de diplomas a los legisladores, intendentes que fueron electos, están en este momento negociando entre las distintas fuerzas que componen el oficialismo provincial la presidencia de la Cámara, entre otras cuestiones. El lunes asumen también los nuevos legisladores, hay algunos ahora también que están ahí participando. Entonces, para repasar, el lunes 11 a las 18 horas, a las 6 de la tarde, se espera el discurso de asunción para su segundo ciclo, Axel Kicillof, que se perfila justamente como la figura del peronismo con mayor proyección de cara a lo que se viene, un peronismo que está en un proceso de reorganización a partir de lo que es la derrota electoral muy contundente, más allá del desempeño electoral muy bueno que tuvo dentro de todo para la primera vuelta, con una gran cantidad de diputados y senadores bajo la fórmula de Sergio, encabezada presidencialmente por Sergio Massa. Kicillof concita en torno de sí las esperanzas de un sector del peronismo que obviamente se identifica con el kirchnerismo, con la línea del kirchnerismo como línea interna del peronismo, pero también hacia afuera, digamos, otras líneas internas, no solamente del peronismo también, sino también Pero del lo campo quieren como popular. algunos como presidente del partido, ¿no? Yo creo que es muy rápido plantear esa posibilidad, como también es necio decir que no es una figura con ese potencial, ¿no? Porque Alberto Fernández quede como presidente del peronismo nacional es rari. Hoy en día, digo. ¿Sabe? ¿Cómo? Que Alberto Fernández quede como presidente del Partido PJ Justicialista. Nacional
es raro. Bueno, esa es otra discusión que se va a ir dando. Hay un pedido de llamado a elecciones, tanto en la provincia de Buenos Aires, como en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, como a nivel nacional. Creo que es un tema interno partidario que tiene relevancia, pero en este momento no se va a terminar de dar. Sí, es un pedido recurrente que hace el intendente Fernando Grey, intendente creo que Esteban Echeverría, si no me equivoco, se me fue ahora el municipio, digamos, de impugnación en lo que es una disputa interna con Máximo Kirchner, presidente de PJ en la provincia de Buenos Aires, del Partido Justicialista. Lo cierto es que la figura de Kicillof concita mucha expectativa dentro del peronismo y de los sectores que no se identifican ni con el PRO ni con, obviamente, la Libertad Avanza, porque es un hombre que ha sabido construir una figura política, que ha sabido construir adhesiones más allá de las estructuras de las cuales él también surge, ¿no? Como ministro de Economía, del gobierno de Cristina y demás, y revalidado sobre todo en la gestión de este año, y también porque es un hombre joven, de una trayectoria muy interesante, que tiene algunos capitales simbólicos que por lo general no abundan, sobre todo que no abundan, digamos, una persona sin causas de corrupción, claro, de un modo de vida austero, digamos, elementos que hacen a la imagen que también son muy importantes, además de la gestión y la creatividad. Que le hizo ganar a muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires la elección. Sí, él tuvo un triunfo contundente, digamos, y muy avalado en su gestión. Uno habla con docentes, con trabajadores de la policía bonaerense y estaban todos muy, muy de acuerdo con su gestión. Explica eso. El resultado electoral, digamos, su gestión, su trabajo y demás, más allá de que es uno de los leales de las figuras políticas de segunda generación, si se quiere, del kirchnerismo, claro, pero que concita o que aglutina en torno de sí un montón de adhesiones que a priori responden al liderazgo de Cristina y que no tiene que ver solamente con una decisión a dedo. Los liderazgos no se heredan, no se transmiten, sino que se tienen que ganar, se tienen que construir con la naturalidad del trabajo, de la cercanía y demás. Ya sé que una provincia no es lo mismo que el país, pero muchas veces decimos, bueno, el peronismo perdió a nivel nacional porque el contexto, la pandemia, la guerra, la sequía, pero ese mismo contexto fue el que tuvo que vivir Axel gobernando la provincia y supo gestionar, y por eso la gente lo volvió a elegir. Es muy interesante lo que decís, porque si hubo una ley que no se rompió en las predicciones, entre comillas, sobre el resultado electoral, es la de que un gobierno que aumenta la pobreza no reelige, digamos. Y ayer salió el informe para el tercer trimestre del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que es una de las referencias de mediciones de pobreza que se toman con mayor seriedad. Exacto. Tiene unas diferencias metodológicas con la forma de medir la pobreza del INDEC. El INDEC mide a través de ingresos. El Observatorio de la Deuda Social mide la pobreza, digamos, pero con otras dimensiones, que tiene alimentación y salud, vivienda digna, acceso a educativos, acceso a servicios básicos, acceso a un medio ambiente saludable, empleo y seguridad social. Y los datos son de aumento, digamos. Si uno compara el resultado del tercer trimestre de este año, es 44,7% de pobreza versus 43,2% de 2022. Después tenés la indigencia, también un aumento de 1,5 puntos, de 9,6 frente a 8,1 del año pasado. Y de la población económicamente activa también hay un 24,8% de empleo inestable y un 8,8% que es desempleado. Es decir, hay una situación de deterioro de esos indicadores socioeconómicos que son los que terminan torciendo el destino de una fuerza política que está en gobierno y que busca revalidar a través de las elecciones. Esto también es interesante porque sobre todo siendo el ministro de Economía el que se postuló como candidato. Exacto, digamos, hay explicación. Era muy difícil, era un contexto muy difícil como para que el responsable, no sé si el responsable, pero la cara visible de esos datos se presente como candidato a presidente. Exacto, pero no se pierde solamente porque era la cara visible, totalmente, sino porque hubo muchas razones. Seguramente haya consenso en torno a que el principal factor es ese, digamos, el peronismo.
con un gobierno peronista, se empeoraron los indicadores económicos, aumentó la pobreza, quizás se mantuvo el nivel de empleo, quizás se mejoró en algunos casos el nivel de empleo, pero no así las condiciones de vida. Perdón, que acá lo hemos hablado también de este fenómeno de tener alto nivel de pobreza pero bajo nivel de desempleo. Exacto. Lo cual te daba trabajadores pobres. Exacto. Lo cual es un fenómeno extraño Novedoso. también, claro. Novedoso en nuestro país por lo menos. Y ese también es el escenario de arranque de un gobierno que promete ajuste, shock brutal. De hecho, es interesante, hay una cuenta que suele retuitear Javier Milei, o me gustear en algún punto, que se llama algo así como Beto Mendeleev, una cosa así, que se ve que es un economista, yo no sé si es la persona... Ahí está Conan, se tendría que llamar. Ahí está Conan. Clonan, sí, está Clonan. Ahí está Conan. Ahí está. No. Que ahora los voy a buscar. Es una cuenta que suele tirar mucha análisis económico, siempre en un sentido muy fatalista de que solamente queda ajuste y hay que financiarizar y todo. Y que viene recibiendo información de remarcación de precios después del resultado del 19 de noviembre. Y es interesante porque plantea... Milei me gustea, le da me gusta a un tweet que dice: me confirman varias personas entre 40 y 50% de aumentos en listas de precios que enviaron empresas como Unilever o 3M. Si alguien en comercio, bueno, recibió otros, mándenme mensajes. Esto es interesante. Bienvenido al mundo real, Milei. No, pero el problema de esto es... ¿Ustedes se acuerdan cuando asume el gobierno de Macri? Se produce una devaluación. El dólar oficial en ese momento estaba alrededor de los 9 pesos, sí, y el dólar paralelo en los 15. ¿No? ¿Qué pasó? Se llevó el dólar oficial a 15 pesos. La razón por la cual se lleva el dólar oficial a 15 pesos en ese momento, que esgrimen y que son similares a las que están diciendo también desde La Libertad Avanza, es que el dólar oficial es una ficción y que, por lo tanto, es una ficción en función de que los precios dolarizados de la economía ya se manejan real con el dólar ya blue. Se manejan en valores del blue. Entonces, ¿eso qué supone en términos lógicos? Que cuando vos llevás el dólar oficial al valor donde ya están, supuestamente, tiene que quedar igual. No debería haber una modificación en los precios. Entonces, acá hay una preocupación de que ya hubo aumentos desde el 19 de noviembre a hoy, de en torno al 40%, al 50%. Y hay preocupación porque ¿qué va a pasar con esos precios que vienen siendo aumentados, digamos? Porque se espera que el lunes haya una devaluación del dólar oficial. Es decir, el lunes va a haber, según lo que se pudo reconstruir en los medios, se está escribiendo la ley ómnibus. La ley ómnibus es un tipo de ley que trata muchos temas, por eso se llama ómnibus, porque aborda diferentes temas, que es muy común que se utilice al principio de cada gobierno para generar, digamos, el marco legal y normativo para un proyecto que fue oficializado. Pero vendría con muchas reformas. En este caso no hay información precisa sobre qué contiene esa ley, pero sí que implica una reforma del Estado, implica procesos de privatización, implica también toma de deuda, modificación de reforma del Estado en términos de cambio en la estructura, en el organigrama del Estado Nacional, es decir, achicamiento de ministerios y demás. Pero entonces, hay preocupación de que qué va a pasar con la economía cuando el dólar oficial se modifica, porque los mercados ya están viendo que el lunes, en algunos casos, están planteando un dólar oficial a 500 pesos. Hoy está en algo así como 370 y algo, 380 el dólar oficial, ¿no? Que viene en un proceso de y devaluación Franco dijo pequeña. Que era razonable 6.50 más o menos. 6.50. Es decir, ¿Y básicamente también va a subir el blue? No se sabe qué va a pasar con el blue. El blue se maneja de manera ilegal, por lo tanto estuvo bajando, es decir, no volvió a subir por encima de los 1.000 pesos, estuvo bajando. Lo cierto es que ya anunció Milei que va a haber por lo menos un año, de 6 meses a un año, de inflación alta con recesión. Esta inflación no es estancamiento
e inflación. Es recesión, es decrecimiento de la economía con inflación alta. Se espera que la inflación de noviembre sea muy alta. Se espera también que desde el dispositivo comunicacional que monte el actual gobierno, el próximo gobierno que va a asumir el domingo, se insista con esta explicación de que es responsabilidad de esta inflación del gobierno saliente, es decir, de Sergio Massa, Alberto Fernández. Pero la pregunta es, con los datos del Observatorio de Deuda Social de la UCA, de pobreza, de desempleo, de pérdida de poder adquisitivo, de aumento de la indigencia y sobre todo de promesa de ajuste fuerte sobre jubilaciones, subsidios a la energía y al transporte. ¿Qué va a pasar con esa sociedad que ya viene demostrando, y de hecho el resultado electoral te demuestra un muy poco margen para la política, digamos? Una de las lecturas es que la irrupción de Milei, y es una lectura incluso que se hace dentro del peronismo, es resultado de la pérdida de capacidad de representación social por parte del peronismo, del kirchnerismo, de las fuerzas, digamos, más tradicionales de ese lado de la política, y también del radicalismo y del PRO, porque hay que decir que otro de los derrotados, más allá de que ahora forman parte del gabinete, porque sí, se oficializó tercero, Patricia Bullrich la semana pasada como ministra de Seguridad y Luis Petri como ministro de Defensa, es decir, la fórmula ganadora de la interna en Juntos por el Cambio forma parte del gabinete del próximo gobierno que va a empezar el lunes. Entonces la gran pregunta y la gran incógnita es ¿qué va a pasar con las promesas de ajuste? Si van a aplicar a rajatabla estas políticas de ajuste, ¿y qué va a pasar con la sociedad? ¿Y qué va a pasar con el gobierno? Porque, insisto, el trasfondo de esta época es, digamos, el acontecimiento que da origen a esta época, lo que plantea el Observatorio de Deuda Social, dice, estamos ante un fin de ciclo. Decía algo así el director, que es Agustín Salvia, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, decía, estamos ante un fin de ciclo. ¿Cuál es ese ciclo que está terminando? El de la posconvertibilidad, ¿no? Para volver a la convertibilidad. No, la pregunta es, pasamos, claramente no se va a volver a la convertibilidad, puede ser, en su momento la propia Cristina Fernández planteó una neoconvertibilidad cuya moneda de reserva no sea el dólar sino el real. Nota al pie, Lula da Silva no viene a la asunción de Javier Milei, manda al canciller. Recordemos que Milei dijo durante campaña, lo insultó de todas maneras a Lula, dijo que no iba a gobernar, no iba a tener relaciones bilaterales con ningún país comunista y todas esas cuestiones que son más de ideología extrema de mercado y no en términos reales de cómo funcionan las relaciones entre los países. Perdón, digo, ni Bolsonaro lo tuvo porque cerró los BRICS con China sin ningún problema ideológico. Exacto. Y Milei no quiere entrar a los BRICS porque hay países comunistas, según él. A ver, a Milei y ya ha dado señales de que le aplica el teorema de Baglini, ese de que cuanto más cerca estás del poder y de las responsabilidades institucionales, menos radicalización discursiva y por ende en las acciones lleva adelante. Cuanto más alejado estás, más puedes decir cualquier cosa, digamos. Eso es un fenómeno que se ve en los extremos, ya sea de derecha o de izquierda. Fenómeno de Baglietto, ¿no? Como dijiste recién. Sí, Juan Carlos. Claro. Perdón, yo me quedé con algo que decías vos recién. ¿Cuánto tiempo pueden usar el gobierno entrante la herencia recibida? En cuanto a la gente, digo, al discurso social. Porque yo te entiendo que vos digas, esta inflación es por culpa de... Pero cuando tengas que pagar el transporte sin subsidios, cuando tengas que pagar la luz sin subsidio, eso es todo anotado por este gobierno que lo dijo antes de asumir. Vamos a sacar esto, esto y esto. Digo, esa ficha no se la pueden anotar al gobierno anterior porque sacaste los subsidios porque es tu plan económico. Se te cae bastante rápido esto es culpa del gobierno anterior. Hay expectativa en ver qué va a pasar, cuál va a ser la respuesta de la sociedad. Obviamente, además, las organizaciones sociales, sindicales, políticas, toman nota de esto. Hay una amenaza de represión permanente, hay un clima de extrema violencia política. Hace unos días lo agredieron públicamente a Juan Grabois, que lo suelen agredir en el espacio público, estaba con su padre.
ese hecho por suerte recogió un montón de solidaridad o algunos gestos de solidaridad en sectores que no son afines partidaria o ideológicamente, lo que es siempre un signo de buena vitalidad para la convivencia democrática. Lamentablemente no pasó lo mismo con el intento de magnicidio de Cristina, que debiera haber sido algo unánime, pero hay un clima de violencia política muy enrarecido. Hay mucho jetoneo por las redes sociales, hablando académicamente, ¿no? Hay mucho jetoneo de que te andá con chaleco antibalas. Hay un tipo que está citado por la justicia, un tal Chediak, subiendo videos muy amenazantes contra la figura de Grabois, contra dirigentes sociales. También contra cierto sector de la sociedad en general, porque antes de ayer creo que fue que colgaron en el Congreso una bandera en contra de la homosexualidad. Bueno, exacto. Es este clima de violencia, radicalización de la violencia política, discursiva y física en muchos casos, se da, y esta es la incógnita un poco que hay, se da un poco amparado por primera vez, no por primera vez, pero sí se da amparado desde la estructura política. Yo ahí pensé que Grabois lo ponía, lo que hubiera sido un gran error, pero bueno, son personas. Lo cierto es que hay incógnita de qué va a pasar. Las organizaciones están justamente proceso el lunes o el martes hubo una reunión en la sede de Azopardo de la CGT, donde se recibieron a las nuevas autoridades de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, una organización que representa a los trabajadores de la economía informal, la economía en negro, como se llama, que hay que decirlo, es un dato estructural de la economía argentina, producto de la aplicación de las leyes del modelo de la convertibilidad, es decir, que es una etapa post consenso de Washington en Argentina, es decir, que antes no existía la informalidad como un dato estructural tan importante, es decir, que representa un 30 o 40% de la población económicamente activa. Esto para los nostálgicos y ahora los neomenemistas que están adhiriendo activamente en redes sociales y demás al proyecto de Javier Milei. Lo cierto es que hay expectativa de qué va a pasar. Las organizaciones están tomando notas, están tratando de no darle una razón desmedida al gobierno actual y al discurso del gobierno actual de que van a poner palos en la rueda. Hay un reconocimiento de la legitimidad del gobierno de Javier Milei, un reconocimiento de su legitimidad democrática que no anula la capacidad de crítica, tanto de sus medidas económicas como de su práctica discursiva violenta, estigmatizante, contra otras fuerzas políticas como contra otros sectores sociales, digamos, contra fuerzas políticas organizadas, le hace sindicatos, partidos políticos y demás, o clubes, porque esto nota al pie. Hace poquito hay una cuenta de Twitter que se llama La Macrineta, que es un adherente, un hincha de Boca que adhiere al proyecto de Macri, una persona bastante turbia además, que le puso a Milei, préstame la motosierra ahí dando vuelta, y le tuiteó Milei, le respondió, está disponible el instrumento. O sea, en clave global, similar a lo de Trump, similar a lo de Bolsonaro, similar a lo de Vox. Particularmente, bueno, hay que ver qué desenvolvimiento tiene. Digamos, una cosa, toda esta retórica violenta no quita la legitimidad democrática y por ende las organizaciones sociales y las otras fuerzas políticas están esperando justamente que se empiece a dar el gobierno de Milei, que como decíamos el domingo asume. Un dato que no es inédito, o al menos a priori, si se da, va a ser inédito, no va a hablar frente al Congreso. Ah, ¿no? No, va a asumir formalmente y va a hablar en las escalinatas ante su gente. Es interesante algo que decía Ernesto Tenenbaum, hoy a la mañana, creo que fue a la mañana, en el programa de Radio Con Voz, porque se hace una pregunta que no es nueva, sí es nueva en el contexto, es qué pasaría si esto lo hubiera hecho un gobierno, lo hubiera hecho Cristina. Si hubiera asumido, es decir, no hablo ante los representantes elegidos por el pueblo que expresan justamente la república y la democracia en su conjunto, es decir, no le habla directamente no le habla al hablar, conjunto. ¿no? Digo, él podría asumir no hablar en ninguno de los dos espacios, no es que tiene la obligación de dar un discurso.
legal. No chequeé la normativa, pero claro, realmente es algo... sí, sería rarísimo. Pero... Es algo inédito, pero que dice, si uno hace un análisis discursivo, dice que claramente le habla a los suyos. Claro. Y es un desconocimiento del otro. Es a la gente de bien. Confirma un poco el sesgo autoritario implícito en siempre hablarle a un único destinatario y no a el reconocimiento de la diversidad. Es decir, si vos pones las expresiones diferentes políticas o sociales como actores legítimos, podés discernir, podés discutir, claro, podés combatir políticamente o socialmente en el plano de las ideas, en el plano de las elecciones, de las instituciones, pero no lo estás negando en su existencia, digamos. Claramente hay una continuidad de esa amenaza de negación de la existencia, es decir, contra las minorías sexuales, contra la ley, contra la interrupción voluntaria del embarazo, contra los sindicatos, contra las leyes laborales, contra los derechos humanos, contra los inquilinos, contra las formas de regulación estatal que hacen la vida comunitaria visible. Porque si hay algo que caracteriza a Milei, y estamos a poquito tiempo de confirmar cómo esa característica permanente suya se presenta y se manifiesta en el gobierno de la presidencia, es su extremismo de mercado. Claro. Así que el domingo a las 11 de la mañana empieza una nueva etapa en Argentina, que la vamos a ver con mucha atención, no así con tanta expectativa por lo que quede del país. Para mí ya es un montón que no hable ante un montón de perros. Digo, que yo me imaginé que iba a hacer eso. Iba a dar una conferencia ante un montón de perros y iba a estar hablando, ahí está Conan, ahí está Conan, ahí está Conan, ahí está Conan. Y que lo perdíamos, que en un momento era... Algo también interesante es que iba a hacer eso. No está todo bien con Macri. No está todo bien con Macri, No está todo bien con Macri. Insisto en esto, después se terminan acomodando los melones de estos. De hecho, hay una teoría, ¿no? Algo que escuché ahí de un medio que hablaba de Píparo, que fue bajada del ANSES porque se reunió en secreto con Macri. Ella con Macri, antes de asumir, se cortó sola, se reunió con Macri y que le dijo Milei, ¿te reuniste con Macri? Taza. Ni Píparo, ni Villarruel, ni Marra, ni... no me acuerdo quién es, qué otra persona más de ese primer... Kikuchi, Carlos Kikuchi, el armador de la primera tramo de la campaña electoral, tienen lugar en el gabinete. Lo más fuerte creo que es lo de Villarruel, ¿no? Que se la esperaba como una superministra, de hecho lo había dicho, como que... La especialista en seguridad. Tiempo lo decía. Iba a quedar Villarruel como responsable de la fuerza de seguridad y la puso a la montonera Mataniñes. Pero que iba a quedar Villarruel como seguridad y de defensa. Incluso se hablaba de la AFI también, dentro de lo cual hubiera sido... Pero es interesante esto porque creo que era Diego Genud o Jagroski decían que Guillermo Francos, que es un hombre que viene del peronismo, se transformó en una especie de patovica de la Libertad Avanza. Digamos, quién dice quién entra y quién no entra. Fue el que tuvo una frase muy interesante con Macri, que dijo, él dio apoyo, no compró acciones. Eso es muy interesante, más allá de las diferencias que podemos tener ideológicas y programáticas con lo que propone la Libertad Avanza, respecto de qué es lo que piensan hacer con la economía y con el país. Es interesante porque es una discusión respecto de, digamos, que pone en cierto valor a la política. Digamos, o sea, y es algo que se viene dando y que se viene constatando elección a elección, que la gente, más allá de la ciudadanía, más allá de si uno está más de acuerdo o menos de acuerdo, elige independientemente de las estructuras políticas, que siguen siendo muy importantes, pero y incluso hasta de los discursos mediáticos. Que también hay otro dato interesante, se anunció de nuevo, a partir del lunes vamos a ver qué de todo esto es chamullo o humo o intenciones también, en el mejor de los casos, digo, para no decir que esto es todo chamullo, una estrategia para desviar la atención, pero que de todo esto se va a terminar aplicando, pero se anunció que iba a haber un recorte de la pauta a medios de comunicación por un año. Leí un par que no tiene ni un pelo de mileísta que dijeron, si hace eso lo voto en medio término, un poco de manera irónica, no, claro. Pero es que si le llega sería algo inédito.
Sería algo inédito. Y en esa clave, Guillermo Francos un poco le planteó un tope a Macri, digamos. O sea, recordemos, Macri dijo en campaña electoral antes de la general que era un espacio fácilmente infiltrable. Bueno, aparentemente... Quiero dos cositas antes de irnos. Macri no terminó quedando con nada, digamos, de los puestos importantes. Quería la jefatura de la presidencia de la Cámara de Diputados, no. La presidencia del Senado, no. Presidente de la Cámara de Diputados es Martín Menem. Martín Menem, sí. Y en el Senado, el presidente del Senado es el senador por Formosa, Francisco Paoltroni. Dijo, esto habría que ver, ¿no? Dijo Macri que la asunción de Caputo y de Bullrich era a título personal, no como parte del espacio. Todos señalaron el primer equipo. Es decir, que hay una lectura de que el ajuste social, el ajuste propuesto va a generar un desgaste y eso va a implicar, obviamente, el recambio de ministros o ministras o funcionarios y que en ese segundo equipo Milei, este es un off the record que lo pusieron en Cenital, va a venir escupiendo sangre a pedir a Macri apoyo. Claro, está bien. Vamos a ver. Pero bueno, digo, compren maíz sin gallo por las dudas, que está baratito para los tiempos que se vienen. Segundo, me preocupa o pienso en el tema de la desilusión. Yo creo que a Milei lo votó mucha gente ilusionada. Mucha gente realmente ilusionada con algo nuevo, algo distinto, que no es parte de la política tradicional. Que bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero hay gente que lo votó, que dijo, lo voto porque es algo diferente, no es parte de lo mismo y demás. Cuando empiecen a ver que el gobierno se le llena de los mismos de siempre, que ya está, digo, que te van a sacar los subsidios, que no vas a poder pagar el combustible, cuando vean todo eso, ¿qué va a pasar con esa desilusión? Van a sentir un déjà vu. Claro, pero después te va a venir la política tradicional a ofrecer medianamente candidaturas de gente que ya está en la política. ¿Qué va a pasar con esa gente desencantada de la política? ¿Se va a volver a encantar de la política o va a aparecer un personaje más outsider que, digo, vamos a terminar votando armado sin dientes? Digo, yo creo que no. No va a pasar exactamente ninguna de esas cosas. Sí que son posibilidades que sobre lo que va a terminar pasando de alguna manera, que obviamente no lo sabemos. Es cierto que esta irrupción de figuras outsiders de la política puede ser un fenómeno más permanente que circunstancial, es decir, que puedan emerger figuras de la política y quizás así se empieza a configurar el siglo XXI, la política democrática durante empieza a aparecer gente que no es de la política, como, digo, quizás de la religión. Puede aparecer alguien vinculado, porque ya probaste con un empresario, no te fue bien, con la política no te fue bien, con un outsider, yo creo que no te va a ir bien. Digo, no quedan muchos más espacios para buscar. Creo que si es una pregunta abierta, una pregunta filosófica, digamos, si vamos a limpiar, si se quiere, que de la cual deben tomar nota todos los sectores, digamos, con aspiraciones a representar al conjunto. Después, las intenciones hacen a las diferencias, ¿no? Quien quiere la política como un medio para el enriquecimiento o para el lobby de sus actividades económicas, llámese Mauricio Macri. Quien quiere la política como una herramienta de transformación con fines más nobles, de mejora de la vida comunitaria y de ampliación de la democracia, entendida como un proceso de ampliación de nuevos derechos. Algo así dice en las entrevistas de los últimos días Andrés Larroque, que es el ministro de Desarrollo de la provincia. También esto también hay que decirlo, el gabinete de la provincia de Buenos Aires va a haber novedades en este momento, todavía no hay información fehaciente, pero una de las figuras políticas fuertes del gobierno de la provincia de Buenos Aires es Andrés Larroque, y que viene por lo menos de 2020 diciendo que el peronismo debe revalidar su lazo de representación con los sectores trabajadores, digamos. Que el fenómeno Milei se explica por dos razones. La primera es lo que él dice es la pérdida de legitimidad y de representación sobre los sectores que tradicionalmente eran la base social del peronismo y por ende su razón de ser,
porque no existe, cuando se institucionaliza la política en los partidos, hay un riesgo muy importante, que es que se pierda de vista ese objetivo inicial. Y el resultado está a la vista, está acá, es esto. Se legitiman propuestas políticas radicalizadas, de derecha en este caso, que proponen ajuste, que proponen un montón de cuestiones y que sabemos, según la experiencia histórica, que pueden llegar a traer más problemas que los que vienen a solucionar. Porque, insisto, yo podría decir, fuera de cámara, sí, los 15 puntos del PBI que están propuestos en la plataforma no es ajuste a la política. Nadie de los que está acá, totalmente, ni mirando, ni los que estamos acá, estamos en contra de eso, de que la política ajuste, de que no haya 25 secretarios, 25... Estamos todos de acuerdo en eso, y más en un contexto de crisis. Digo, el otro día vi un fragmento de Moreno, creo que ayer estuvo en el programa 3 Estrellas de Gelatina, y planteaba esto, decía, bueno, Néstor Kirchner cuando asumió, yo la primera secretaria o secretario lo tuve a los 6 meses de estar trabajando. Bueno, ¿por qué? Porque en un contexto de crisis económica, y en un contexto de crisis económica lo que tiene que hacer la política es ser austera, digamos. Estamos todos de acuerdo. Ahora, los 15 puntos de PBI de ajuste que propone Milei no salen de ahí, porque el cálculo es menos del 1%. El costo de la política, y mucho menos que el 1%. Entonces, ¿de dónde van a salir? Necesariamente va a tocar jubilaciones, va a tocar sistema de salud público, va a tocar sistema educativo, subsidios, va a tocar subsidios, que no son solamente subsidios al consumo de las familias, son subsidios también a la producción. Hay algo que decía acá, perdóname, pero Agustín Salvia, del Observatorio, de la UCA, que decía que se vino subsidiando, digamos, que el ciclo de la posconvertibilidad subsidió el consumo y no tanto la producción. Habría que ver los números, claramente es una autoridad de investigación. Que también lo dice Moreno eso, Moreno también va por el mismo lado. Pero los subsidios a la energía también son subsidios a la producción. Digo, en 2018 fuimos a hablar con Alejandro Bernstein, que es de Random, una fábrica, una pyme de 80 trabajadores de acá del Parque Industrial 2, y le decía, me sacaron el subsidio al gas, y estaba todavía pagando un sistema de calefacción para poder trabajar los 3 turnos en la fábrica, para el cual había sacado un crédito, sumados a todos los créditos que tenía sacados, porque una empresa vive sacando créditos para aumentar su producción y demás, y no lo podía pagar. Así que el tarifazo, la quita de subsidio en la tarifa, también impacta sobre el sistema productivo, y también impacta sobre los servicios que abastecen el sistema productivo, que no es solamente un subsidio sobre los trabajadores, sobre las familias que consumen. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto? Esta que vos hacés, totalmente pertinente, y es donde está toda la expectativa. Obviamente no caigamos en la ansiedad de querer responderla ahora, porque es imposible responderla ahora, ni la vamos a poder responder el martes ni el miércoles. Hay que esperar por lo menos 2-3 meses a ver cuánto aguanta la sociedad las políticas de ajuste que parece que se van a aplicar durante el gobierno de Milei, que están siendo promocionadas, e insisto, también habría que esperar más un gradualismo que un ajuste de shock. Esto es lo que yo observo que pueda llegar a pasar. Para que exista ese gradualismo también tiene que haber fuente de ingreso de divisa. ¿De dónde va a venir el endeudamiento? ¿En qué tasas va a estar ese endeudamiento? Porque Argentina no tiene acceso al endeudamiento. ¿En qué tasas va a estar dado ese endeudamiento? ¿Cuál va a ser las contrapartidas si ese endeudamiento existe? Es decir, ¿qué va a pasar con los activos del Estado Nacional, del pueblo argentino? Llámese YPF, reservas de gas de YPF, llámese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que aumentó a 65 o 70 mil millones de dólares. Son las acciones que tiene la ANSES en las principales empresas, que es la gran fortaleza fiscal, como dijo Ricardo Nausquín hace un tiempo, el economista, que tuvo el Estado argentino, que recuperó el Estado argentino. ¿Qué va a pasar con esos activos? Sí, también eso, salió una noticia esta semana de que Aerolínea había recaudado no sé cuántos millones. Pablo Seriani es el presidente de Aerolíneas Argentinas, sacó el balance final de esta gestión y dijo que Aerolíneas Argentinas tuvo un balance positivo de 35 millones de dólares. En una concepción de la empresa de bandera nacional que excede la rentabilidad económica, que tiene una función social de conexión del conjunto del país. Es decir, pero eso también vinculado, por ejemplo, con el previaje,
Que es otro modelo que van a sacar, o sea, otro programa que van a sacar. ¿Qué va a pasar? Ya hay una caída de las reservas en todo el sector turístico para este verano. Córdoba creo que leí un número que era algo así como el 40%, lo mismo Mar del Plata. Pues digo, no hay sector que no se vea perjudicado. Yo me atrevo a decir que así como te dan el apoyo, te lo quitan, digamos. Ese Es que 20% del electorado que termina torciendo la elección a favor de Javier Milei en el balotaje, ese 20% que en la general estaba compuesto por una gran parte de indecisos y otra parte distribuida en las otras fuerzas políticas, bueno, ese 20%, que es el que también le dio el triunfo al Frente de Todos en el 2019, yo creo que va a tardar un poco, pero no le va a dar un apoyo irrestricto o extendido. Sobre todo porque la promesa es el ajuste lo hace la casta política, vos no. A vos no te va a faltar nada, vos cuando veas que, pero pará, si lo estoy haciendo yo el ajuste. ¿Seguirá donando su sueldo? Yo creo que sí, porque es una estrategia de marketing que no le modifica nada, digamos. Claro. Sería un signo, un indicio grave de extravío, digamos, porque es como tenés que morir en esa. Esos yanquis que tiraban plata así desde... Señor Burns. Sí, claro. Como eso siento que es cuando hace eso de donar el sueldo. También otra cosa que dijo que se conoció, lo dijo Feynman, así que no es muy creíble, pero que podía volver para atrás el tema del impuesto a las ganancias. Bueno, la cifra, el compre sin IVA, mira, que podía volver para atrás. No lo pude pero terminar él dijo que le iba a mantener. Pero hoy no lo pude terminar de chequear, pero vi que en algunos casos estaba, no terminé de ver si era fake o qué, pero que en algunos casos se anulaba el reintegro del IVA. O sea, que había unas capturas de unos home banking medio raros, yo no se sabía. O sea, como que te lo dolían y después te lo sacaban. Exactamente. A mí yo me metí obviamente a ver mi propia movimiento bancario y no tenía una anulación del compre sin IVA. Todavía sigue funcionando el compre sin IVA. Pero supuestamente era hasta diciembre. Bueno, claro. Milei planteó en campaña que la modificación del impuesto a las ganancias, que se aprobó la ley, y el modelo de retorno del IVA, digamos, de devolución del IVA con un tope por mes de 18.800 pesos, una cosa así, lo iba a mantener, que es coherente con su línea ideológica. Claro, por eso, sí, del antiimpuesto. Yo lo tengo todavía. Por eso, es coherente con su línea ideológica, aparentemente. Bueno, ahí está. ¿Está en la mano tenés el home banking? Sí. Qué miedo. ¿Por qué? Y te pueden afanar el teléfono y te lo vacían. Devolución del IVA, usuario se queja por la claro, anulación reintegro que pasó con el programa. Sí. Bueno, ahí está. Algo importante que pasó también en redes sociales hoy, en estos días. Elon Musk lo tuiteó un video de Milei. Sí. Donde hablaba de quitar impuestos a los oligopolios y quitar impuestos. Un poco Lo más que parece que confunde cohete con cohete, porque todo lo que tira arriba explota. Entonces, digo, bueno, pero es el multimillonario más rico del mundo. Es una figura con muchísima influencia en grandes sectores poblaciones, a mi entender. Que le dijo, tenemos que hablar, Javier Milei. Patriotas importados, nativos sin orejas, como decía, muy bien. Cantaba Dividido. Si hay mucha gente que se identifica con el modelo cultural que encarna el señor Musk, y Milei le puso tenemos que hablar. A ver, la historia nuevamente va a demostrar que corrida a las regulaciones del Estado, lo que va a generar es la liberación de la fuerza del mercado, y la liberación de la fuerza del mercado es la ley de la jungla, la ley de la selva. Las importaciones, no nos olvidemos de ese dato que también es importante, porque dentro del 55% que lo votó, tiene que haber pymes y empleados de pymes que cuando el 75% del empleo en Argentina lo dan las pymes. Digo, cuando abran las importaciones, que ya lo anunciaron que van a abrirlas de manera irrestricta, y empiezan a llegar productos de China, muchas de esas pymes van a tener que fundarse. De hecho, no me acuerdo quién lo dijo, no sé si Caputo creo que no, pero fue uno que del Círculo Económico de Milei que dijo, muchas pymes se van a fundir y otras se van a fundar. Estás diciendo que se van a fundir pymes, abiertamente. Tienen el mismo discurso y es cíclico y es un problema con el cual todas las fuerzas democráticas tienen que lidiar y ver, de encontrarle una vuelta. No hay una respuesta, no hay nadie le descubrió el agujero ese mate, digamos, que es
¿cómo haces para no repetir un ciclo regresivo con el sector productivo? Porque ya pasó en 2015 y 2019 y ya pasó durante toda la década del 90. Es decir, hay un libro de Maristela Svampa que se llama La sociedad excluyente, que retrata el crecimiento de la economía durante la década del 90, el crecimiento del bienestar de los sectores asalariados que estaban, digamos, que todavía tenían trabajo, y en paralelo la exclusión producto del cierre de las pymes y de las empresas y los sectores productivos del país durante toda esa década del 90, la década de la convertibilidad, donde la economía argentina estaba sobrevaluada y por ende era menos competitiva en la competencia internacional y era mucho más barato importar cualquier manufactura, textil, cualquier bien de consumo medianamente durable que producirlo acá. Uh-huh. Y eso generó las condiciones para lo que fue la explosión del sistema político en el 2001, que se vayan todos, y los indicadores del 2002, que fueron los más graves hasta ahora, vamos a decirlo, que daban una desocupación del 25% y una pobreza del 54% en el 2002. Es decir, hay una. Después lo tengo que buscar un poquito más en profundidad para no decirlo, pero ayer María O'Donnell tuvo una entrevista, lo vi a la noche, o una columna económica, donde la persona que explicaba todo eso, que no llegué a verlo bien quién era y demás, pero ya que estamos lo digo, es decir, la salida de la convertibilidad, no, que es lo que muchas personas ahora añoran nostálgicamente, algunos porque realmente formaban parte de ese gobierno y otros porque no la vivieron. Porque no la vivieron, porque ven ahí un paraíso perdido, que hay un fenómeno hasta psicológico, si querés, ahí para analizar. No existe el paraíso perdido, es una construcción subjetiva que hay que analizarla y hay que trascenderla porque no es real. Va a generar los mismos resultados. Aumento de la pobreza, aumento de la desocupación, aumento de la pobreza y un empeoramiento de todos los indicadores sociales. Léase violencia, delincuencia, sí, corrupción, empeoramiento de la vida pública, de los espacios públicos, problemas también de índole intrafamiliares. No se ve un panorama positivo. No obstante, hay legitimidad democrática. Eso es un avance respecto de lo que fue la política y la aplicación de estos programas políticos parecidos, ¿no? Durante el siglo XX, que no se hacen por la fuerza de los golpes de Estado. Pero las expectativas y las proyecciones son negativas. De nuevo, para mí el dilema está planteado en que si va a haber más ajuste de shock o se va a aplicar una política de gradualismo, como de alguna manera se aplicó durante el macrismo, y ver con qué se sostiene esa política de gradualismo, qué tipo de endeudamiento, si hay privatizaciones o qué cosa puede llegar a pasar.